En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, rodeado de bosques densos y neblinosos, había un antiguo edificio conocido como la Casa del Lamento. Desde hacía generaciones, las leyendas sobre los horrores que acechaban en su interior mantenían a los habitantes alejados. Sin embargo, para Sara, una joven intrépida con una curiosidad insaciable, el misterio de la casa era irresistible. Había oído historias sobre las almas en pena que moraban en sus pasillos oscuros, pero lo que más le intrigaba era la existencia de un sótano que nunca había sido explorado. Una noche de octubre, cuando la luna estaba especialmente brillante y las sombras danzaban en el suelo, Sara decidió adentrarse en la Casa del Lamento. Con una linterna en mano y el corazón latiendo desbocado en su pecho, cruzó el umbral. El aire era frío y denso, cada paso que daba, el crujir de la madera bajo sus pies sonaba como un lamento distante. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y un olor a moho envolvía el ambiente. Además de la inquietante sensación de ser observada, había algo en ella que la impulsaba a seguir adelante. Finalmente, se encontró frente a una puerta de hierro oxidado, la entrada al sótano. Los rumores hablaban de un antiguo culto que se reunía allí, realizando rituales oscuros en busca de poder y riqueza. Con un empujón decidido, la puerta se abrió, revelando una escalera oscura que descendía hacia las profundidades. Al bajar, la linterna parpadeó, proyectando sombras grotescas en las paredes, como si las almas atormentadas estuvieran intentando advertirle. Pero su curiosidad superó al miedo. El sótano era un laberinto retorcido de cámaras y túneles. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas y extrañas figuras dibujadas con una sustancia que parecía sangre seca. A medida que avanzaba, los susurros empezaron a llenar el aire, ecos de aquellos que habían estado allí antes. Eran súplicas, gritos de agonía que se entrelazaban en un coro de terror. Sara sentía que su cordura se desvanecía con cada paso que daba, pero no podía dar marcha atrás. Pronto llegó a una gran sala, el centro del culto. En el centro había un altar, cubierto de piedras preciosas manchadas con lo que parecía ser sangre. Y en la pared opuesta, un espejo enorme reflejaba algo que Sara no se atrevió a mirar de frente. En él se vislumbraban figuras espectrales, rostros demacrados que parecían reclamar su atención. Había algo familiar en esos rostros, un eco del pasado que la hizo detenerse en seco. Sin previo aviso, el espejo comenzó a brillar intensamente, atrayendo su mirada. En una fracción de segundo, las imágenes se volvieron tangibles, su propia familia, sus amigos, todos ellos atrapados en una prisión de sombras. Gritos de angustia llenaron el espacio, y comprendió que aquel espejo no solo mostraba su reflejo, sino que también era un portal, un vínculo entre mundos. La desesperación la consumió al darse cuenta de que el culto había estado sacrificando almas en ese lugar, y que ahora, ella también estaba en peligro. Sara intentó retroceder, pero la sombra del altar se alzó, manifestándose frente a ella como una entidad oscura, sus ojos rojos brillando con una malicia inhumana. «Te has aventurado demasiado lejos», murmuró con una voz que reverberaba como el eco de 1000 almas perdidas. «Ahora formarás parte de la eternidad». Con un último esfuerzo, recordando las historias de valor que había escuchado, Sara levantó su linterna. La luz cortó la oscuridad, y el ser titubeó momentáneamente. Fue entonces cuando notó un pequeño amuleto en el altar que parecía resplandecer con un brillo cálido. Con un movimiento rápido, lo tomó y lo sostuvo alto. Una energía desconocida fluyó a través de ella, desafiando el terror que la rodeaba. «No», gritó con todas sus fuerzas, sintiendo como la luz del amuleto se expandía, dispersando las sombras que amenazaban con devorarla. El espejo se agrietó y los gritos de las almas atrapadas se transformaron en un clamor de liberación. Con un último estallido de luz, la entidad oscura fue absorbida por el espejo y, en un intento desesperado por sobrevivir, se desvaneció en un vórtice de oscuridad. Sara apenas logró escapar del sótano, su corazón latiendo con fuerza mientras corría hacia la salida. La casa temblaba, como si supiera que su tiempo había llegado. Al cruzar la puerta, el viento sopló con fuerza, llevándose consigo los lamentos de las almas purificadas. Exhausta, se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás una última vez. La casa del lamento se desvaneció en la neblina, como si nunca hubiera existido. A partir de esa noche, la historia de Sara se convirtió en leyenda en el pueblo. Aquellos susurros que antes eran aterradores ahora se contaban como advertencias para los curiosos. El sótano,
con su oscuro secreto, había sido cerrado para siempre. Nadie volvió a aventurarse hacia la casa del lamento, y las almas liberadas encontraron la paz que tanto habían anhelado, dejando atrás los ecos de una noche de terror absoluto. Pero las leyendas rara vez terminan con un final feliz. Aunque la casa del lamento se desvaneció aquella noche, no desapareció, solo cambió de forma. 2 semanas después, Sara comenzó a tener sueños. Pesadillas, más bien. En ellas, despertaba en una versión distorsionada de su propia habitación, las paredes sangraban, los relojes retrocedían, y un murmullo familiar el mismo que escuchó en el sótano se filtraba desde las grietas del suelo. La voz repetía su nombre. Una y otra vez. Sara, aún no has terminado. Al principio, creyó que eran secuelas del trauma. Pero luego comenzó a notar cosas que no podía explicar, su reflejo en el espejo se movía unos segundos después de que ella lo hiciera. Las fotografías familiares colgadas en su casa mostraban a sus seres queridos con los ojos tachados. Y en medio de la noche, las paredes de su casa susurraban en un lenguaje arcano que reconocía, de las inscripciones del sótano. El amuleto que había tomado del altar seguía con ella, colgado en su cuello. Había dejado de brillar. Desesperada, Sara regresó al lugar donde una vez estuvo la casa del lamento. Solo encontró un claro en medio del bosque, envuelto en una bruma perpetua. Pero en el centro del claro, lo imposible, el espejo. Cuidadosamente restaurado, con una grieta apenas visible, y cubierto de raíces negras que palpitaban como venas. Al acercarse, su reflejo le sonrió, con otra cara. Era ella. Pero no ella. Su reflejo habló sin mover los labios. Liberaste las almas, pero sellaste un fragmento de ti misma. La casa vive en ti ahora. De pronto, el cielo oscureció. Los árboles se doblaron como si fueran de papel, y la tierra bajo sus pies se agrietó, dejando escapar un vapor rojizo. El espejo comenzó a absorberlo todo, la luz, el viento, el tiempo mismo. Y Sara sintió como su cuerpo se anclaba al suelo, incapaz de huir. De entre el espejo emergió una figura. No era la entidad que había enfrentado en el sótano. Era ella misma, pero desfigurada, los ojos completamente negros, la piel desgarrada, y el amuleto clavado en el pecho, latiendo como un corazón artificial. Soy tu sombra. Aquella que dejaste atrás para sobrevivir. Dijo con voz hueca, y ahora, necesito ocupar mi lugar. Sara gritó, pero su voz fue absorbida por la niebla. La figura avanzó, cada paso provocaba temblores y grietas en la realidad misma. El suelo se abrió, y el claro fue tragado por una oscuridad líquida que se aferraba a las raíces del mundo. Entonces lo comprendió, el espejo no era un portal. Era una semilla. La casa del lamento no fue destruida. Solo cambió de huésped. Sara había traído su esencia consigo, y ahora, la casa estaba floreciendo de nuevo, dentro de su mente, su alma, y su carne. Con un último alarido, la sombra tocó su frente. Y Sara despertó. Estaba en su cama. El sol entraba por la ventana. Todo parecía normal. Excepto por los susurros que aún retumbaban en las paredes. Excepto por el espejo, ahora colgado en su habitación. Excepto por el leve rastro de sangre en el marco del espejo, y la sombra que observaba desde el otro lado, esperando. Los susurros no cesaban. Sara ya no dormía. Apenas comía. Su cuerpo comenzaba a mostrar signos de desgaste, la piel pálida, las uñas ennegrecidas, y venas oscuras extendiéndose como raíces bajo la piel. Los médicos no encontraban explicación. Nadie podía entender por qué sus latidos sonaban dobles, como si compartiera su cuerpo con otra cosa. Pero Sara sí lo sabía. El amuleto ahora estaba incrustado en su pecho, como si su carne lo hubiera absorbido. En la superficie brillaba una runa que cambiaba cada día, como un lenguaje vivo que se escribía sobre su alma. Una noche, mientras se observaba en el espejo, su reflejo salió. No caminó a través del vidrio. Se desprendió de ella, como si su imagen hubiera sido un parásito esperando el momento justo. Era su copia exacta, pero hecha de oscuridad líquida, con una sonrisa tejida de cicatrices y ojos como túneles sin fin. Ahora tú verás cómo se construye una casa de lamentos, dentro del cuerpo.
Susurró la copia. Sara cayó al suelo, presa del terror, mientras la figura comenzaba a arrastrarla por los tobillos, no hacia el espejo, sino dentro de sí misma. Su cuerpo crujía, se extendía, su boca se abría más de lo humanamente posible y de ella comenzaron a emerger estructuras, pilares de huesos, puertas de piel, escaleras hechas de vértebras que se enroscaban como serpientes. La casa estaba creciendo dentro de ella. Y cada rincón era una cámara de tortura emocional. En una de las habitaciones internas escuchó los llantos de su madre, su padre, sus amigos, pero al abrir la puerta solo encontró carne colgando, rostros flotando sin cuerpos, mirándola con rencor. Nos dejaste entrar cuando encendiste la luz, susurraban. Ahora serás la lámpara que nunca se apaga. Sara gritó. Pero dentro de su cuerpo, nadie podía oírla. Ella era la nueva prisión. Mientras tanto, en el pueblo. Las desapariciones comenzaron. Primero un niño. Luego un anciano. Después, una familia entera. Todos habían sido vistos por última vez mirando fijamente un espejo, un modelo antiguo de marco tallado, el mismo que Sara había traído de la casa del lamento. Unos adolescentes se atrevieron a entrar a su casa abandonada. Dijeron haber visto muebles moviéndose solos, paredes que sangraban y escaleras que llevaban a pasillos que no existían en la arquitectura original. Solo uno logró salir. No hablaba. Solo escribía en las paredes con sangre. La casa está en todos nosotros. Y ella camina entre los vivos. Una mujer, pálida y sonriente, entra al hospital local. Lleva un vestido oscuro y un collar con un amuleto incrustado. Su presencia hace que los relojes se detengan. Su sombra se mueve independiente. Y cuando se mira en un espejo, su reflejo no la imita, la mira. Sara ha dejado de existir. Ahora solo queda la casa del lamento. Vestida de carne, huesos y memoria. Y ha venido a quedarse. La mujer del hospital, ese cascarón elegante con sonrisa inhumana, avanza por los pasillos sin tocar el suelo. Los fluorescentes parpadean a su paso. Las enfermeras sienten náuseas sin saber por qué. Los pacientes tienen pesadillas sin estar dormidos. Todo se distorsiona donde ella camina. No es una persona. Es un umbral. Sara ya no está. No como antes. Dentro de ella, o lo que fue su cuerpo, la casa del lamento sigue creciendo. Habitación por habitación, memoria por memoria. Cada nuevo lugar que ella pisa se convierte en parte de esa mansión maldita, aunque nadie lo nota al principio. Una grieta en la pared. Un susurro en la noche. Un espejo que comienza a reflejar cosas imposibles. Así se planta la semilla. Pero algo resiste. En lo más profundo de ese cuerpo deformado por la maldición, una chispa de Sara aún lucha. Está atrapada en una habitación sin puertas, hecha de sus propios recuerdos. Rodeada por voces que la culpan, por rostros de los que ya no puede salvar. Pero entonces, escucha una voz nueva. No es una súplica. Es una llamada. Es el eco del amuleto. No ha muerto. Solo ha mutado. La runa en su pecho comienza a latir con furia, como si el alma de cada inocente absorbido por la casa clamara justicia. La esencia misma del sacrificio se revela desde dentro. Y por primera vez, la sombra tiembla. Sara, la verdadera Sara, no grita esta vez. No huye. Arde. Dentro de su prisión mental, extiende los brazos, y el amuleto se rompe en 1000 fragmentos de luz. Cada fragmento busca una herida, una sombra, un rincón oscuro dentro de la casa. Las habitaciones comienzan a colapsar. Las puertas de hueso estallan. Las escaleras vertebrales se fracturan como vidrio. La casa grita. La impostora en el hospital cae de rodillas. Su reflejo se disuelve. La sangre fluye desde cada espejo del edificio. Los pacientes se despiertan gritando al unísono. Ella ha despertado. En una explosión de luz carmesí, la verdadera Sara atraviesa el espejo desde dentro. Su cuerpo es una mezcla de carne y espíritu, una figura bañada en fuego y lágrimas. No es una víctima. Es la llave y la sentencia. Mira a la figura que la imitó.
No puedes construir una prisión con quien ya no teme al dolor. Susurra Sara. Y la toca. El cuerpo impostor se descompone, gritando con 1000 voces que no eran suyas. Del suelo brotan raíces negras que se retuercen, intentando escapar, pero es demasiado tarde. La casa empieza a derrumbarse desde todos los planos. Desde la realidad. Desde el alma. Desde el tiempo. Y cuando la estructura colapsa por completo, lo hace sin dejar ruinas. Solo una cicatriz en el mundo. Años después, en ese mismo pueblo, una niña pequeña camina por el bosque. Se detiene en un claro. Hay flores. Hay luz. Y en el centro, enterrado bajo tierra y musgo, algo brilla tenuemente. Un fragmento del amuleto. Lo toma, y al contacto, su sombra se mueve sola por primera vez. Y así, todo comienza otra vez. Porque la casa del lamento no puede ser destruida. Solo puede mudarse. Y su próxima dirección, ya fue elegida.